cosas tan maravillosas que hace en nuestra vida, ¿verdad que sí? Y que nuestros ojos no miren a otro lugar, sino que estemos mirando a las cosas del cielo. Nos hemos conectado, así que damos la bienvenida también a los que están en casa. Y vamos a empezar cantando esta alabanza. Qué dulces están en tu presencia. La verdad es que es lo mejor que podemos hacer. Estar, contemplar la hermosura de su santidad y estar contemplando al Señor. Eso es precioso. Es descansar en Él, es poner nuestros ojos en Él. Así que os invito a eso, a alabar el nombre del Señor y a disfrutar de la presencia del Señor. Porque aunque Él siempre está con nosotros, porque eso es una cosa, es un principio bíblico que así es, a veces nosotros no nos damos cuenta de la presencia de Dios en nuestra vida, pero Él siempre está. Así que vamos a disfrutarlo en esta mañana, ¿verdad? Y todos los días. Amén. Unirnos para alabarte, Señor. Gracias por toda tu bendición, gracias por tantas cosas, Señor, que tú haces y que tú permites en nuestra vida. A ti sea la gloria en esta mañana, Señor. Poderoso Dios, a ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de seguir, quiero compartir un salmo que
Bueno, siempre me bendicen los salmos y este me ha bendecido mucho en estos últimos días. Ventiladores. Dice la palabra del Señor en el Salmo 42, muy conocido por todos, me imagino. Y dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Me bendicen mucho los salmos de victoria, pero me bendicen mucho los salmos como este, que están escritos por alguien que está pasando por un mal momento, seguramente, ¿no? No hay que ser, muy exégeta para entender esto. Y me bendice porque eso es lo que nos pasa todos los días, ¿o no es así, hermanos? ¿O no tenemos días buenos, maravillosos, y días que no son tan buenos ni tan maravillosos? Pero nuestro Dios es roca fuerte. Amén. Él es nuestra salvación. Él es donde nosotros podemos mirar y decir: ahí está la fortaleza de mi vida. Porque nuestra vida no está basada en mi fuerza o en mi poder, sino está basada en la roca, en Dios Todopoderoso. Si no es así, entonces sí, tendrás depresión todos los días, porque la vida no nos ayuda mucho. Pero si nuestra vida está puesta, nuestros ojos están puestos en el Señor, podemos abatirnos, podemos decir: ¿dónde estás, Señor, que no te veo? Pero podemos decir también: tú eres la roca de mi salvación. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún hay tiempo en el que podré alabarle. Amén. Podemos decir amén a esto. Yo os lo digo, hermanos, porque estos tiempos los tengo y los paso. No soy mejor que nadie, claro que no, evidentemente, aunque tengamos nuestra sonrisa siempre puesta en la cara. Pero el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestro castillo, el Señor es la roca de nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. Digámoslo con fe, hermanos, cantémoslo con fe esto. Miremos al Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Como queráis, como vosotros queráis, hermanos. Mi fuerza y mi castillo has sido tu Señor, torre fuerte contra la debilidad. Aleluya, esto. De ti, oh Dios,
Tú eres la fuerza de nuestra vida, Amén, Señor. Señor Jesús. Tú nos sustentas, tú nos bendices. Señor, tú Grande eres, levantas Señor. nuestra cabeza y eres nuestra gloria. Amén, Señor, así Aleluya, es. gloria a ti. Jesús, bendito Todo lo que seas. somos es para ti, Señor. Bendito seas, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Precioso eres, Padre. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, su nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Tu amor no tiene fin, tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, lo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y sea feble tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. Y el milagro sin para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre Aleluya, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Bueno, Jesús. Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre Santo. Oh, Cristo. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Precioso eres, Santo Señor. eres, Señor. Digno eres tú, Jesús. Bien como tú, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Santo. Precioso eres. Amén, sí, Señor. Amén, Señor. Señor, de agradecimiento. Gracias. Sí, Señor. Amén, Señor. Sí, Amén. Señor. Jesús. Bendito seas. Amén, Señor. Sí, Señor. Gracias, papá. Amén, Amén. Señor. Sí, Señor, Sí, así Padre. es. Gracias, Amén, papá. Amén. Amén, Amén. Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a ti, Cristo. Jesús.
Glorioso Señor. Bendito eres, Señor. Amén, Señor. Roca firme. Nos dirigimos a ti para honrarte, para decirte esto, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres la roca de nuestra salvación, que gratis nos diste todo esto, Señor, y por eso te adoramos, por amarnos tanto, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Oh, precioso eres, perfecto amor, Señor Jesús, porque tú no fallas. Precioso eres. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza.
Señor, sí, Señor. A ti Sí, sea la Señor. gloria, Tú Dios. eres nuestra esperanza, Precioso, nuestra Señor, a ti, fortaleza. Aleluya. Jesús. A ti sea Aleluya, la aleluya. gloria, Dios. Gloria a ti, Señor. Precioso Gloria eres. a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y roca mía. Gloria a ti, Señor. Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Mi alma tiene sed de Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Porque te oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Espera en Dios, porque ahora he de alabarle. Espera en Él, regocíjate delante de Él. Mi alma tiene sed de Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Mi alma tiene sed de Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Él. Mi alma tiene sed de Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Oh, sí, Señor Jesús. Oh, Cristo Jesús. Oh, bendito seas. Gloria a ti, Señor. Él es el único que tiene agua fresca para nuestra vida. Ríos de agua viva, dice la palabra de Dios, que salen de nuestro interior cuando le conocemos. Amén. Gloria a Dios. Podéis sentaros, hermanos. Amén.
Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: «A este lo domina Belcebú, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo: «¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonarán todo pecado y toda blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho: «Este tiene un espíritu impuro». Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo: «Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan». Jesús les respondió: «¿Y quién es mi madre y mis hermanos?». Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo: «Mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre». Amén. Gloria al Señor, que nos permite poder compartir esta dramatización del Evangelio de Marcos, y yo quisiera pues leer lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Evangelio de Marcos 3, 31 al 35. Dice la palabra del Señor: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Señor, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de poder compartir, Dios mío, una mañana más, Señor, tu palabra. Señor, que tu palabra sea el centro, Dios mío, en esta mañana, en este día. Que tú prepares nuestros corazones, que podamos recibirla, Señor, que podamos crecer, Señor, y ser edificados, Señor, santificados también por tu palabra, oh Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Como habéis visto, los que sois de la iglesia, llevamos ya desde en el año 2020, comenzamos predicando una vez al mes de manera consecutiva, ¿no?, expositiva, el Evangelio de Marcos, y esta última predicación es la continuación de la anterior, que estaba basada en el capítulo 3, del 20 al 31. Me refiero
aunque está todo en el mismo contexto. En el anterior pasaje el Señor Jesús habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, quien quiera ver esta predicación pues está en el canal de la Iglesia, en la serie de Marcos, está clasificada y se llamaba Sin Perdón. Pero el pasaje de hoy, el que vamos a exponer, el que hemos visto representado y el que acabamos de leer, Jesús se encuentra en el mismo lugar, en el mismo contexto, en la misma casa, y Jesús aborda el pecado imperdonable. Jesús dijo, en el capítulo 3, del 28 al 29, dijo: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Para situarnos y para recordar un poco de lo que está ocurriendo aquí, conforme a este relato que Marcos nos está haciendo, el evangelista Marcos, Jesús nuevamente nos señala que está rodeado de mucha gente. Marcos nos hace ver que la popularidad de Jesús es muy grande, que crece por momentos, su fama llega hasta Jerusalén y de allí se desplazan a propósito escribas para cerciorarse de qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en Galilea en este tiempo. El evangelista Marcos también nos habla de que de nuevo se agolpa mucha gente, de modo que ni Jesús ni aquellos que le acompañaban, entendemos que sus discípulos, no podían comer pan. Marcos nos hace ver que hay una multitud en general, ¿no? Hay mucha gente se agolpaba alrededor de Jesús, pero dentro de esta multitud, lo veíamos la otra vez en el otro pasaje, dentro de esta multitud Marcos empieza a describirnos varios grupos específicos dentro de esta multitud. Nos describe a estos escribas que vienen de Jerusalén. Si Marcos nos apunta que venían de allí, que venían de la ciudad donde está el templo, pues seguramente deberían de pertenecer a lo mejor a una escuela superior que los escribas que estaban en Galilea. Por otra parte, si recordáis, nos describe a los suyos, ¿no?, que estos seguramente eran conocidos de Jesús, vecinos, puesto que se encontraba Jesús en su propia tierra, y estos suyos dice que vinieron para llevarse a Jesús porque decían que estaba fuera de sí. Lo que quiere decir esto es que la tarea que Jesús había comenzado, estos suyos pensarían que aquello se le estaba yendo a Jesús de las manos. Y por otra parte, que es lo que nos vamos a centrar en esta mañana, Marcos nos describe en el capítulo 3, versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, vinieron a llamarle. Es importante, por varias razones que hoy vamos a ver, que sepamos que Jesús tuvo más hermanos. El magisterio de la Iglesia Católica Romana nos quiere hacer ver que María no tuvo más hijos y que cuando habla, como en este pasaje, de hermanos, porque dice que ahí estaban María y sus hermanos, lo dice claro, pues que no son hermanos, que son o discípulos, o son primos, o son parientes, o eran hijos de José, pero niega que fuesen hijos de María. He estado mirando qué podemos encontrar en Internet, ¿no? ¿Qué nos dice Internet? De manera secular, porque yo tengo un montón de recursos para mirarlo de manera teológica, pero de manera secular, o sea, pues medios en los cuales no son cristianos. ¿Qué dice acerca de este tema, ¿no?, de los hermanos de Jesús? Y el Mundo, el periódico El Mundo, aborda este asunto y comenta que este tema está siendo debatido dentro de la propia Iglesia Católica porque hay evidencias bíblicas, pero además hay evidencias arqueológicas que demuestran que Jesús no fue único hijo. Y este comentario que os voy a hacer lo he extraído de la revista Muy Interesante, no sé, a lo mejor muchos de vosotros la conoceréis. Es una revista también secular que aborda diferentes temas, en muchas ocasiones va buscando la controversia y busca también el sensacionalismo, ¿no? Pero dice referente a esta pregunta, ¿tuvo hermanos Jesús? Da una respuesta bíblica y dice así: tanto el evangelio más antiguo, el de Marcos, que es así, como Mateo, lo dicen explícitamente y dan sus nombres: Santiago, José, Judas, Simón,
dice que también tuvo un indeterminado número de hermanas, como mínimo 2, que no se identifican, aunque por tradición se les llama María y Salomé. Y es así. El propio Marcos, en su Evangelio, en el capítulo 6, cuenta y dice, no es este, dicen los que estaban alrededor de Jesús, los vecinos, dice, pues no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea que los propios vecinos sabían que Jesús tenía más hermanos y más hermanas. En el libro de Hechos, después de que Jesús había resucitado, dice que estaban todos sus discípulos en el aposento alto. Y Lucas, el autor del libro de Hechos, nos describe a todos por grupos. Aquí no nos vamos a equivocar si se está refiriendo a los discípulos o se está refiriendo a hermanos. Dice, por un lado están los 11 discípulos, los 11, Judas ya no estaba, y después nos dice, en el capítulo 1, versículo 12, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que la palabra del Señor deja claro, ahora está, que lo quieran entender o no, y lo deja claro en muchas ocasiones, que Jesús tuvo más hermanos, e incluso el apóstol Pablo dice en Gálatas que cuando subió a Jerusalén para ver a Pedro, dice que no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y por otra parte, también las Escrituras nos hablan también de María, su madre, como una mujer especial, pero para nada merecedora de veneración, ni de culto, ni de adoración. Es cierto que Elizabeth, parienta de María, cuando se encuentra con María le dice que es bendita entre todas las mujeres, y es verdad, porque María recibió el privilegio que no ha tenido ninguna otra mujer en este mundo. Ha sido ella la escogida de ser la madre de Dios mismo hecho hombre, de Dios hecho hombre. Ella, María, fue su madre. Y ahora yo, como pastor evangélico desde aquí, ministro de la Iglesia Evangélica, según la palabra del Señor, manifiesto que María es bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de su vientre, como dice la palabra del Señor, conforme a la Biblia, pero yo no la venero como mediadora. No lo hago, porque la palabra de Dios deja claro que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y fue el fruto del vientre de María, precisamente, Jesucristo hombre, el único mediador, y lo dice Pablo, y se lo escribe a su discípulo Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Pero lo más gracioso de todo este tema, lo más gracioso de toda esta controversia, es que María lo sabía también. María sabía que solamente había un mediador, ella lo sabía. María, que está junto a su Salvador, ella está sentada junto a su Salvador, como lo estarán todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ella estará diciendo allí, está diciendo que no soy yo, que es Él, que no soy yo, que es Él. Poner solamente los ojos en Jesús. Él es solamente el autor, Él es solamente el consumador de la fe. A Él debéis de dar toda vuestra gloria, toda vuestra alabanza, toda vuestra adoración, y no a mí. Y yo ahora sí me pondré a vuestro lado, a todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, para dar gloria a Dios. O sea que ella está con nosotros, alabando también y adorando a su Salvador. Los evangélicos no menospreciamos a María. No la menospreciamos, acabo de decirlo bien claro, ¿no? Bendita entre todas las mujeres. Lo que hacemos los evangélicos es que nos ponemos de acuerdo con ella. Nos alineamos con ella como iguales delante de Dios, para juntos dar gloria al único que la Biblia dice que demos gloria, que demos alabanza y que demos adoración, que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Eso, si María estuviera ahora estaría pensando esto mismo, alineado con nosotros, para dar alabanza y adoración al único Dios. Así que volviendo al relato de hoy, Lucas nos dice, el texto paralelo, ¿no? Porque este relato que hemos leído de María y sus hermanos, lo recogen Mateo, Lucas y Marcos. Lucas nos dice en ese texto paralelo
en su capítulo 8, versículo 19, dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Marcos, el texto que hemos leído, dice que la gente se agolpaba a su alrededor. Mateo nos dice que Jesús estaba hablando a la gente, pero es Lucas el que nos dice que es por causa de la multitud por lo que su madre y sus hermanos se quedaron fuera. Pero ellos, María y sus hermanos, envían dar recado, aviso a Jesús de que ellos, su familia, estaban afuera. Nos dice el versículo 32 que hemos leído: y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Voy a hacer una pausa aquí. Yo no sé si alguno de vosotros habéis visto en esta situación, ¿no? En esta experiencia que voy a compartir con vosotros de este tipo. Mi mujer está aquí delante y sabe que esto, bueno, no voy a contar ninguna mentira, pero que tal cual lo voy a contar. Nosotros nos fuimos a un recital en el Teatro Circo de Diana Navarro. ¿Sabéis quién es Diana Navarro? ¿La conocéis? Ella es de Albacete. Bueno, es malagueña, pero su madre es de Albacete. Y a mi madre le gustaba muchísimo Diana Navarro. Y es una mujer que canta copla. Y a mi madre le gustaba mucho escucharla. Pero nosotros no fuimos a ver a Diana. Nosotros fuimos a ver el productor, el que hacía la producción de aquel espectáculo, y además era uno de los que cantaban, era hermano en la fe. Nosotros lo conocimos en Granada. Lo conocimos en Granada, muy, muy conocido. Es un cantante de flamenco muy conocido, ¿no? Y nosotros fuimos a verlo a él, un hermano en la fe. Yo no me acuerdo si nos invitó sí, nos invitó. Dice mi mujer que sí, nos dio las entradas también. Yo no me acordaba, eso yo no lo sabía, ¿no? Pero fuimos al concierto. Fuimos Noemi, mi hermano y yo. Y cuando terminó el concierto, nosotros fuimos por la parte de atrás y dimos aviso de que estábamos allí. Y este hermano, que como digo, es conocido, es un artistazo, salió a saludarnos muy atento y estuvimos un rato charlando con él. Por cierto, gitano, es hermano gitano. Y salió atentísimo a saludarnos, ¿no? ¿Vosotros os imagináis el chasco que nos llevaríamos nosotros si mandamos recado a avisarle de que salga y no hubiese salido? ¿Os habéis imaginado el chasco tan grande? Sobre todo delante también del que, imaginaros que le decimos a alguien: ves y avísale, y le diga dile cualquier otra cosa, y que no hubiese salido a saludarnos. Pues esto es lo que le ocurre a María. A María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Algo parecido les ocurrió. Jesús no sale a verlos. Jesús no sale corriendo para hablar con su familia. No sale a recibirlos y a dar lugar tampoco a su propia madre ni a sus hermanos a que pudiesen pasar y sentarse y estar allí junto a él. No deja a Jesús en buen lugar, podríamos decir. Desde aquí, no deja a Jesús en un lugar de honra a su madre y a sus hermanos, a su familia de sangre, con la respuesta que Jesús les va a dar. Jesús responde, en el versículo 33 que lo hemos leído, Jesús responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Imaginad, allí había de los suyos, había quien los conocía, sabía que era su madre y eran sus hermanos. Imaginad que le dan aviso, pasan, Jesús, que sepas que tu madre y tus hermanos están fuera. Y él conteste: ¿quién son? Mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos. Pues dirían: por los que están fuera. ¿No? ¿Sí o no? Para entender lo que está ocurriendo aquí y por qué Jesús da esta aparente respuesta tan fría, tan cortante, como diríamos aquí en La Mancha, tan despegada, no tenemos que verlo con lo que ya sabemos, porque ya lo que sabemos no podemos mirarlo así, sino que tenemos que sujetarnos a la realidad de lo que está pasando aquí, lo que está ocurriendo aquí en este momento. Lo que ya sabemos y lo que la palabra de Dios nos revela es que tanto los hermanos de Jesús como su madre terminaron creyendo y terminaron recibiendo a Jesús como Mesías, el Hijo de Dios. Esto es lo que sabemos. Santiago y Judas,
Los dos hermanos de Jesús escribieron las epístolas que están recogidas en nuestro Nuevo Testamento. Y Santiago, en su epístola, cuando habla sobre Jesús, se refiere a glorioso Señor Jesucristo, su propio hermano. Habla de su hermano mayor en la sangre como glorioso Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucita, como hemos leído en el libro de Hechos, su madre junto con sus hermanos y el resto de discípulos estaban en el aposento alto y estaban orando, dice el texto, unánimes, después de haber visto como con sus ojos cómo Jesús había sido glorificado y había ascendido a los cielos delante de ellos. Pero María tendría también crisis de fe. Aunque María recibió revelación por un ángel de que el que había de nacer en su vientre sería llamado Hijo del Altísimo, Dios, y dice que Dios le daría el trono de David. María, seguramente como mujer, pues ella tendría sus dudas, tendría sus luchas, tendría sus contradicciones, y todo no lo podía entender. Mira, cuando Jesús tenía 12 años, nos cuenta el evangelista Lucas también, que José y María subieron junto con Jesús a Jerusalén, a la fiesta. Y al regresar, dice que perdieron de vista a Jesús y pensaron que estaría con parientes de ellos. Como no lo veían, pues volvieron a Jerusalén a ver dónde estaba su hijo, ¿no? Dice que después de 3 días consiguieron localizar a Jesús en el templo. Y ante la angustia de sus padres, porque no lo encontraban, ellos le preguntaron a Jesús por qué actuó y por qué se comportó de aquella manera. Y Jesús les responde, lo podéis ver en Lucas 2, 49. ¿Por qué me buscabais?, les dice Jesús a sus padres. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y nos dice, esto es lo importante, bueno, lo importante es lo que acabo de decir, pero a lo que nos mete en el contexto de lo que está ocurriendo, dice en el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y el texto es claro, mas ellos no entendían lo que les hablaba. Si Jesús era un hijo obediente, porque era un hijo obediente, Jesús era un hijo obediente, ¿cómo se comporta así Jesús en momentos determinados? ¿Cómo es capaz Jesús de dar una respuesta así a sus padres? ¿Cómo Jesús puede tener esta actitud y esta respuesta con sus propios padres, a los cuales honraba? Sus padres, en el momento de que Jesús tiene 12 años, en este acontecimiento en el templo de Jerusalén, y ahora también en el pasaje que llegan su madre y sus hermanos a buscar a Jesús, ni en un lugar, ni cuando sus padres están con él en Jerusalén, ni ahora, en este momento, ni su madre ni sus hermanos estaban viendo a Jesús como el Mesías. Ninguno veía a Jesús como el Mesías. María, dice el texto, que guardaba estas cosas en su corazón, pero no las entendía. Ella las guardaba, las atesoraba, pero ella no lo entendía, al igual que tampoco lo hacían sus hermanos. Ellos no creyeron hasta que vieron a Jesús resucitado. Ni sus discípulos, ni Pedro, ni Tomás, ni los que iban a Emaús, ni las mujeres que fueron al sepulcro, ninguno de ellos creyó verdaderamente en él hasta que no vieron con sus ojos que la tumba estaba vacía, que había vencido a la muerte y que estaba resucitado, y como él lo había dicho, y además se les apareció a más de 500 personas. María, los hermanos de Jesús, junto con todos los discípulos, necesitaban creer en Jesús como el Hijo de Dios también para ser salvos. Necesitaban creer en él para ser salvos. Nos cuenta Juan en su Evangelio que sus hermanos le animaban a que fuese a Judea para darse a conocer. Le decían sus propios hermanos, vete a Judea, claro, vete al mogollón, a donde está la base teológica, diríamos, la escuela teológica, donde está Jerusalén. Le decían, vete al sur, vete a Judea, para que el mundo vea las cosas que hacías. Dice el texto, pero ni sus hermanos, ni aun sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos decían, ¡hala! Vete para allá. Pero dice que ni aun sus hermanos creían en él. Esto es como cuando compartes el Evangelio y tu experiencia y tu testimonio, tu encuentro personal con Cristo, lo compartes con amigos y te dicen, eso sí, eso está muy bien, pero para mí no. O sea, los hermanos de Jesús están diciendo, mira, vete para allá, que te vean otros, pero que nosotros no creemos en ti.
Los hermanos de Jesús veían las señales que Jesús hacía, sus enseñanzas, pero querían convencerlo de que fuera a otro lugar. Pero sus propios hermanos ni lo recibían ni creían en él. Lo que está ocurriendo aquí, cuando Jesús está compartiendo y llega María con sus hermanos, lo que está ocurriendo es que no había una respuesta, como lo hay muchas veces, no hay una respuesta al llamamiento que Jesús está haciendo por parte de su familia. O sea, su familia no está respondiendo a la misión de Jesús. ¿Os acordáis cuál era la misión de Jesús? Jesús dice en el capítulo 1, versículo 15, siempre lo recuerdo en cada predicación, para que no perdamos el enfoque. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. En este momento, sus hermanos, teniendo más cerca que nadie de ellos, teniendo más cerca que nadie el reino de Dios, junto a ellos Jesús mismo, ni se arrepintieron, ni creyeron en el Evangelio que Jesús encarnaba, lo que es lo mismo, no creyeron en Jesús, y lo hemos leído, ni aún sus hermanos creían en él. Podíamos especular, aquí podíamos especular y encontrar razones por las cuales se presenta allí María, se presentan allí sus hermanos, la madre de Jesús. Podría ser que los suyos, los que nos dice primero los suyos, los amigos, los conocidos, los vecinos, al no poder sacar a Jesús de allí, pues fuesen a buscar a su madre y a sus hermanos y la familia directa, a ver si ellos lograban sacar a Jesús, porque aquello, como hemos dicho, se le estaba yendo de las manos. Pero porque dice el texto que vinieron después. O sea, que María junto con sus hermanos llegaron después. Dice un autor que Jesús manejaba muy bien las interrupciones. Era, bueno, es un genio, ¿no? Jesús es un verdadero maestro, ¿no? Pero que manejaba muy bien las interrupciones, que las aprovechaba siempre para aplicar una enseñanza. Explícitamente Mateo nos dice en su relato de estos hechos que en ese momento Jesús estaba hablando. Cuando María le dice a la gente que estaban allí, id y avisad a mi hijo, cuando van y le dicen a Jesús, tu madre está fuera, en ese momento dice Mateo que Jesús estaba hablando. Y cuando María y los hermanos llegan a llamar la atención de Jesús, y Jesús es interrumpido, y Jesús aprovecha esta interrupción para dar una enseñanza que es el centro de este pasaje. O sea, el centro del mensaje de hoy es la contestación que Jesús da. Hay un momento en el ministerio de Jesús que la Iglesia Católica Romana, siempre añado romana, usa para defender la doctrina de la mediación de María entre Dios y los hombres. Usa un momento de Jesús, principalmente. Y es en la boda de Caná. ¿Os habéis escuchado? La boda de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Faltó el vino, estando Jesús en una boda con sus discípulos, acerca a María, su madre, para decirle a Jesús que no tenían vino. Pero lo que está ocurriendo en este acontecimiento que Juan nos relata en su Evangelio, en el capítulo 2, es que Jesús corrige nuevamente a su madre aprovechando la interrupción. Su madre viene a interrumpir, a decirle a Jesús lo que tenía que hacer como madre, y Jesús aprovecha esta interrupción. Jesús le contesta a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Fíjate qué respuesta, ¿eh? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María en este acontecimiento, la boda de Caná, ve a Jesús como su hijo. Lo está viendo como su hijo, como su hijo, pero no lo está viendo como Mesías. A la vez que ahora mismo también en el pasaje de hoy, cuando lo interrumpen y lo hace llamar para que saliese fuera a hablar con ellos. De esta manera lo ve María, la madre de Jesús y sus hermanos, como uno de la familia, como su hijo y como hermanos de todos los que le acompañaban. Porque después, cuando vieron a Jesús resucitado, todos ellos, dice la palabra, que creyeron. Por lo menos imaginamos que todos creyeron en él. Pero en este momento del relato que estamos compartiendo, en este tiempo, en la vida de María y de los hermanos de Jesús, están
como hay tantos, sobre todo en nuestra España religiosa, que compartes con ellos, con la gente, acerca de tu fe en Jesús como Salvador, y muchos te dicen, sí, yo también creo, sí, yo también creo. Y vuelvo a repetir, y que quede claro, que María creyó de verdad junto a sus hermanos, como así no lo van a testificar las Escrituras. Pero en esta interrupción que Jesús va a tener por parte de quienes le dieron aviso de que le llamaran la atención a Jesús, porque su madre y porque sus hermanos estaban fuera, Jesús va a trazar, y permitirme la figura, va a hacer una raya en el suelo. No lo hace, pero imaginad que Jesús traza una raya que va a separar los que son y los que no son, de los que están a un lado y de los que están al otro. Porque no se trata de creer. Santiago, el hermano de Jesús, escribe en su epístola que dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús responde a quienes les dijeron que afuera estaba su madre y afuera estaban sus hermanos, la respuesta que Jesús la da a otro nivel, a un nivel muy distinto al que nosotros pudiéramos entender como madre e hijo. La respuesta que Jesús da, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Esta respuesta que Jesús va a dar, o les ha dado, es una respuesta conforme al reino de Dios. No lo está haciendo como hijo de María o como hermano de Jacobo, de Judas. Lo está haciendo conforme al propósito por el cual Jesús había venido y conforme al evangelio que él encarnaba. Es una respuesta en consonancia con la misión que Jesús había traído. Como hemos dicho, el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. La respuesta de Jesús solamente se puede entender a la luz de esta misión. No podemos entender la respuesta de Jesús si no tenemos esto presente. Si no lo tenemos aquí, no podemos entender nunca la trascendencia de la respuesta que Jesús les está dando. No es creer solamente, es arrepentirse, es arrepentimiento, es creer y obedecer, es ir en pro del evangelio que Jesús se había encarnado. Santiago, otra vez el hermano de Jesús, que está entre los hermanos que están esperando que Jesús salga para hablarle junto a su madre, cuando escribe su epístola, dice así, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago estaba en este momento delante de Jesús cuando da esta respuesta. En palabras de Jesús, en este momento serían, sed hacedores de la voluntad de mi Padre y no tan solo oidores. Mirad lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice así, porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. A pesar de lo que somos y de cómo llegamos a Cristo, cada uno de una manera completamente diferente, en su obra en la cruz, Jesús cargó nuestros pecados con nuestras faltas, con nuestras imperfecciones, para hacernos perfectos en Él y así ser santificados. Y por esto dice el libro de Hebreos que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque hemos sido santificados y lavados por su sangre. Pero aquí en el versículo 33 que hemos leído, María y sus hermanos son eso, madre y hermanos en la sangre, pero no hermanos conforme al reino de Dios, porque todavía en ese momento para ellos Jesús no era su Salvador. Y esta es la raya imaginaria que os estoy diciendo, que Jesús va a trazar y que dividen a los que manifiestan quiénes son y quiénes no son los santificados por su sacrificio en la cruz. Como he dicho, Jesús aprovechaba las interrupciones para dar lo que muchas veces eran dramáticas enseñanzas. Jesús aprovecha las interrupciones para
para dar unas contestaciones que te quedas como esta, ¿no? Como esta contestación que le está dando a su madre, bueno, a los que estaban allí, refiriéndose a su madre y a sus hermanos. Mirad, Lucas en el capítulo 11, versículo 27, nos relata que en una ocasión Jesús estaba enseñando Jesús, y una mujer en medio de la multitud le interrumpe y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Lo que en la marcha se traduciría: viva la madre que te parió. Eso significa eso. Eso, a sus ojos, es lo que la madre dice. A lo que Jesús respondió: antes que la madre que me trajo al mundo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que está diciendo Jesús es que antes estarán los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la hacen, lo que es lo mismo, los que creen y los que obedecen y los que la ponen en práctica. La misma respuesta que Jesús está dando aquí en el versículo 34 y 35. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dice Jesús: aquí está mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí está la clave. Esta es la señal del verdadero, de quienes verdaderamente han recibido el Evangelio de Cristo que nos ha sido predicado. Y también, aunque parece lo mismo, pero no es igual, si verdaderamente nos predicaron verdaderamente el Evangelio del arrepentimiento, si nosotros nos convertimos al Evangelio del arrepentimiento, lo vuelvo a repetir, que esta es la clave y la señal de si verdaderamente hemos recibido el Evangelio de Cristo que nos ha sido predicado. Si lo hemos recibido, ¿de acuerdo? Primeramente. Pero es que también, si ciertamente fue el Evangelio del arrepentimiento a ese fue el que se nos predicó y a ese fue el que nos convertimos. Eso va a hacer la distinción. Porque la diferencia que Jesús está haciendo aquí es que los que verdaderamente son uno con Cristo, de uno son todos. Y dice Hebreos, el anhelo de su corazón es agradar a Dios. Y quieren agradar a Dios de la única manera que lo pueden hacer, y no es de labios, como también nos habla la Escritura, sino de corazón, queriendo hacer la voluntad de Dios. Mirad, hay una canción, no voy a decir el autor, luego la buscáis, pero hay una canción de un cantante muy conocido, evangélico, que en un momento de la canción dice así, fijaros lo que dice: y todo aquel que clame a Dios será salvo. Amén. Amén. Hasta aquí bien. Pero si no sabes cómo hacerlo, simplemente di wow, 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 y así se tira. Todo aquel que clama al Señor será salvo. Pero si no sabes hacerlo, o te da vergüenza, o no quieres dar testimonio delante de la gente diciendo yo he creído en Él, si te da vergüenza o te escondes, como me contaron que hay evangélicos secretos, si es así, pues tú di wow, 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 y esa va a ser tu conversión y tu testimonio. Cuando te pregunten a qué te convertiste, tú di wow, 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 pero que no es mentira, que es cierto, que la canción es así. Y luego hay cristianos que tienen un evangelio del wow, 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 wow. O dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ese es el evangelio fácil que se está vendiendo en nuestras iglesias. El evangelio del wow, wow. El evangelio de levanta la mano, pero que nadie te mire. Y ya por eso pensamos que alguien se puede haber convertido. Lo dramático de esto es que dejamos que haya quienes piensen que es salvo por esto. Cuando Jesús nos está advirtiendo en el evangelio que debemos de recibir este evangelio que se está predicando para ser considerados uno con Él, dice la palabra que tienes que creer y que tienes que arrepentirte y que tienes que hacer la voluntad de Dios. Esos son 3 requisitos que van a dar testimonio que de verdad tú has entendido el evangelio al cual decimos muchos que nos hemos convertido.
Yo no sé si sois conscientes de la dureza de las palabras de Jesús aquí. No lo sé. Yo quiero que luego reflexionéis sobre esto, ¿no? Cuando Jesús está mirando a los que están allí sentados a su alrededor, los mira así alrededor y dice aquí, que su madre y sus hermanos fuera. Y le dicen, oye, que tu madre está ahí. Y se queda mirando a los que tiene allí alrededor y los señala y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Claro, claramente no eran todos los que estaban, porque allí estaban quienes acababan de acusar a Jesús de tener a Satanás dentro de él, ¿no? Y que lo que hacía lo hacían en la autoridad de Satanás. Allí también estaba sentado Judas. Sus discípulos estarían sentados con él. Estos acusadores estarían a lo mejor de pie, como nos dice en el 3:23, que los llamó para hablarles en parábolas. La dureza aquí es que Jesús diferencia. Esto es lo duro aquí. Y no lo hago yo, lo está haciendo Jesús. Lo duro aquí es que Jesús está haciendo la diferencia entre los verdaderos discípulos y está diferenciando a los verdaderos discípulos de su madre y sus hermanos. Porque su madre y sus hermanos, en varias ocasiones ya, en esta y en otra de ellas, intencionadamente o no, pretendieron distraer a Jesús del propósito que tenía. En aquel momento y en muchos otros, había muchos alrededor de Jesús, pero Jesús les distingue en quienes hacen la voluntad de Dios, de los que quieren agradarlo, de los que quieren seguir sus pisadas y de los que no. Si María y sus hermanos oyeron esto, que me imagino que sí, y si no lo oyeron porque había mucha gente, les darían respuesta, seguramente, a quienes enviaron, debieron que quedar muy confrontados. Tuvieron que quedar muy confrontados que tu propio hijo, tu propio hermano tenga una contestación como estas. La prueba es que de sus hermanos, de todos sus hermanos, casi todos, se cree que murieron de forma trágica por el evangelio de Cristo que recibieron. O sea, que creyentes que creyeron en Jesús. Y convertirse de verdad, se convirtieron en Jesús, hasta tal punto de dar su vida por él. Morir por causa del evangelio. De esto no hay duda y quiero dejarlo claro, ¿no? Pero yo estoy hablando del momento ahora, en este momento. No cabe duda que María y sus hermanos terminaron creyendo en Jesús como el Mesías a la luz de lo que nos relata el libro de Hechos y lo que nos relatan las epístolas. Pero la separación que Jesús está haciendo en este momento junto a esta multitud es esta sentencia que Jesús está dando, que es la que quiero que vosotros meditéis. Lo que está haciendo Jesús ahora con esta palabra que les está dando. Mirad, por un momento olvídate de mí. Olvidaros de mí. Porque yo sin querer, en esta predicación hay mucho mío. Claro, sale a través de mí, pues hay mío, ¿no? La anécdota, cosas, hay mucho mío. Pero, como también lo hay en la totalidad de todas las predicaciones, siempre hay del predicador mucho. Siempre hay mucho del expositor, ¿no? Porque es, como digo, es inevitable. Olvídate de mí y mírate delante de Jesús. Tú ponte delante de Jesús. Imagínate que tú estás en ese lugar. Jesús está allí delante y Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La pregunta que tienes que resolver tú y aquellos que nos ven desde su casa, si estás frente a Jesús y te ves aquí en esta situación, ¿en qué momento quedaría yo? ¿En qué lugar? ¿En qué lado de la raya? Si yo estoy delante de la presencia de Jesús ahora y Jesús dice estas palabras, ¿dónde quedaría yo? ¿Me quedaría fuera con María y sus hermanos carnales? ¿O ciertamente yo sería considerado un hermano, una hermana o una madre de Jesús en el Espíritu? O sea, como dice Hebreos, una sola cosa en Él. Si yo estuviera allí en aquella casa, ¿Jesús se estaría refiriendo a mí como su hermano o su hermana porque hago la voluntad de Dios? Si tú sales de aquí, ahora después de que escuches este mensaje, si tú ahora sales de aquí, estas palabras que Jesús ha estado hablando, yo te digo que te olvides de mí, quédate con las palabras de Jesús. Olvídate todo lo que yo he dicho, solamente con las palabras de Jesús. Y sales confrontado de aquí, queriendo hacer una evaluación sincera de tu vida, honesta, delante suya, tú verdaderamente eres un discípulo de Jesús.
Si tú de aquí sales confrontado, evaluándote, examinándote, Señor, ¿en qué cosas yo no estoy haciendo tu voluntad? Pero sabes y tienes la certeza de que tú eres suyo. ¿Por qué? Porque te estás siendo confrontado en ello. Tú tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te constriñe, te incomoda y te hace confesar como David. David confiesa, ¿os acordáis? Lo de la casa del alfarero, este miércoles, que David, a pesar de lo que era, dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Pues mira, David dice aquí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero si sales de aquí, al igual que has entrado, no por lo que yo he dicho, no por mi mala dicción o falta de recursos al expresarme, dice mi hija, que me como muchas letras cuando hablo. Si me quitas a mí de ahí y dejas de mirar mis fallos, si no te vas por aquí, por las palabras de Jesús, y estas palabras de Jesús no te han hecho ninguna mella en ti, te lo digo, no te lo digo yo, te lo está diciendo el Señor, tú no eres de los de Dios, tú no eres de los suyos. Si tú te vas de aquí, ¿te vas igual? No lo digo yo, lo dice el Señor, tú no eres de los suyos. Porque los que son uno conmigo, dice el Señor, hacen la voluntad de aquel que me ha enviado. Pero no por sus propias fuerzas, no por nuestras propias fuerzas, sino porque la Biblia ya deja claro que no es por nuestras obras, sino porque como somos suyos, los que son suyos, Dios produce en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quieren y anhelan y buscan obedecer a Dios en todas las cosas, como Pablo les dice a los filipenses. Pero no por sus propias fuerzas, sino porque Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Mirad, Jesús les dice a sus discípulos, ya finalizando el Sermón del Monte, y les dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, fijaros, profetizar, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera en tu nombre demonios, no hicimos en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las palabras de Jesús son duras, ¿a que sí? Mucho más duras de la manera en que ahora se predica, ¿no? En muchos púlpitos. En muchos púlpitos se suaviza el evangelio, ¿no? Porque para no molestar, ¿no? Para que nadie se nos vaya de la iglesia. Jesús, hablándole a sus discípulos acerca de que Él era el pan de vida, Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que coma de mí vivirá para siempre, que en Él tendrían vida eterna, les está diciendo Jesús. Juan dice en su evangelio que los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Finalizando esta predicación, yo me preguntaba: Señor, si tú diste esta respuesta a tus propios hermanos, si tú respondiste de esta manera a tu madre y a tus hermanos, ¿qué me contestarías a mí? Tú piénsalo. Si Jesús da esta respuesta a su madre y a sus hermanos, ¿qué te respondería a ti? ¿En qué lado, en qué sitio estarías tú? Cuando yo sé que muchas veces no hago la voluntad de Dios, porque lo sé, no soy perfecto, muchas veces no hago la voluntad del Señor. Pero yo tengo las palabras de David, hombre que no siempre le fue fiel al Señor, pero sin embargo el Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y dice
David en el Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que cuando yo esté, Señor, en tu presencia, también puedas decir de mí: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ahora, cada uno de nosotros respondamos a esta pregunta. Si estuviéramos allí, sentados a su alrededor, y Jesús dijera: estos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas, ¿en qué lugar estaríamos nosotros? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el privilegio, oh Padre, de poder compartir tu palabra nuevamente, Señor. Son palabras duras, Dios mío, duras de recibir, oh Señor, pero que las dijiste tú, Señor, que son tuyas. Oh Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, no yo, sino tu Espíritu Santo, Señor, traiga convencimiento a los que estamos aquí y los que escuchan de su casa, Padre, para que nos examinemos, Señor, delante de ti y ciertamente, Señor, seamos aquello lo cual, Señor, tú nos has llamado, Señor. Que andemos y vayamos en este camino de santificación, a lo cual, Señor, has sido tú quien nos has lavado con tu sangre, oh Dios mío, Señor, y podamos anhelar en nuestro corazón. Sabemos que no siempre, Señor, lo vamos a conseguir, pero que el anhelo de nuestro corazón sea agradarte, Señor, y hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a cada uno de los que estamos aquí. Oh Padre, cada uno de nosotros sabemos, tú sabes, Señor, las vidas de cada uno. Para, Señor, dejar aquellas cosas, Señor, que no te agradan, oh Padre, y tomar aquellas otras, Señor, que sabemos, Señor, que es andar conforme a lo que tú quieres. Señor, bendice esta iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 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 Bueno.